Buenos días, Diana. Alejandro, buenos días. Yusel, buenos días. Diana, a propósito, gracias por el lindo presente virtual que me enviaste a través de la tutora, claro. Ujú. Hola, Daniela, buenos días. Hola, Alejandro. Uy, dice Alejandro. Uy. Bien, vamos a empezar entonces la clase. ¿Ya? Iniciemos nuestra clase. Vamos a ver. Texto número uno. La muerte de Edgar Allan Poe sigue siendo Eh, gracias, Diana, qué amable. La muerte de Edgar Allan Poe sigue siendo uno de los grandes enigmas de la literatura. Fue encontrado en Baltimore en el año 1849, en estado crítico y con ropas ajenas, ¿m? Y con ropas ajenas, sin que nadie supiera por qué había llegado allí, ¿m? Sin que nadie supiera por qué había llegado allí. Una semana antes, ¿m? Había partido hacia Filadelfia con un objetivo editorial claro, pero jamás llegó a su destino. Cuando lo hallaron, Poe deliraba. Edgar Allan Poe, repito, deliraba, alucinaba y repetía sin cesar el nombre Reynolds, cuya identidad todavía se desconoce. Su estado era de extrema confusión y su aspecto físico, ropa desgastada, inconsciencia parcial, despertó sospechas inmediatas. La escena resultó tan misteriosa que generó múltiples hipótesis desde el inicio, aunque el diagnóstico oficial fue frenitis, o sea, inflamación cerebral. Los especialistas han debatido esa conclusión durante más de un siglo. Se han propuesto otras causas posibles como envenenamiento, rabia, ¿m? Rabia, que imagino que saben que no es usual entre seres humanos, pero evidentemente las personas podemos contagiarnos de rabia si, por ejemplo, un animal con rabia nos muerde. ¿M? Y no solo estoy pensando en perros, estoy pensando también en murciélagos. No sé si lo sabías, pero los murciélagos pueden padecer rabia y al mordernos nos infectan de la misma. Rabia y hasta un asesinato deliberado. ¿Mm? Hasta se sospecha, ¿m? Que fue víctima de un asesinato deliberado. La falta de registros médicos completos y testimonios confiables, o sea, la falta de esos testimonios, ¿se entiende? Repito, la falta de registros médicos completos y la falta de testimonios confiables alimenta el enigma, el misterio sobre la muerte de Edgar Allan Poe. Este episodio ha convertido su muerte en una fuente constante de especulación. Recuerdo que la palabra especular significa sospechar. Especulación, sospecha. ¿M? Sospecha. Una fuente constante de especulación cultural e histórica. La figura de Edgar Allan Poe, asociada al misterio y también a lo macabro, parece haber cerrado su vida como un relato digno de sus propias ficciones. Es cierto que la tradición le reconoce a Edgar Allan Poe el haber escrito muchos cuentos de terror, muchos cuentos de horror, aunque particularmente yo me quedaría con sus cuentos policíacos. Si algún día tienes curiosidad por Edgar Allan Poe, eh, un muy buen cuento policíaco puede ser, no es exactamente la historia de un policía, pero trata sobre una investigación, El Escarabajo de Oro. Cuando tengas oportunidad, búscate esa historia, El Escarabajo de Oro. Puede que te guste. ¿Ya? Y antes de continuar, se me estaba pasando la palabra macabro. La palabra macabro se usa para referirnos
a la muerte cuando es presentada de forma desagradable. ¿M? Por ejemplo, una pintura macabra, una pintura en donde el contenido tenga que ver con la muerte, pero esta muerte o estos hechos de muerte o estas escenas de muerte se presentan de una forma desagradable, ¿ya? De ese modo se usa la palabra macabro. Películas macabras. Imagino que alguna vez han visto el juego del miedo, ¿no? Creo que así se llama, juego del miedo. Tiene no sé cuántas partes, ocho o nueve. Esa, por ejemplo, exacto, ya dirá. Esa película y todas sus continuaciones califican como películas macabras, ¿no? Películas macabras, en donde la muerte es presentada en su aspecto más desagradable. Bien, volviendo entonces a la lectura. ¿M? Su final, rodeado de sombras, ha hecho de él no solo un autor inolvidable, sino también un mito perdurable. ¿M? Ah, yo imagino que con la mejor de las intenciones, el autor declara que la muerte tan misteriosa de Edgar Allan Poe alimentó su fama hasta el punto de contribuir a que su literatura se conozca. Pero déjame decirte que antes de su muerte, Edgar Allan Poe ya era un escritor sumamente reconocido. Antes de su muerte, Edgar Allan Poe, repito, ya era un escritor sumamente reconocido. Incluso algunos le atribuyen el hecho de haber inventado el cuento policíaco. ¿Mm? Repito, a él se le reconoce la creación del cuento policial, la creación del cuento policíaco. Bien, hemos terminado esta lectura. Habrán notado que el lenguaje es muy sencillo y que la intención es muy clara. Hablarnos en torno a la misteriosa muerte de este señor llamado Edgar Allan Poe. A eso se reduce pues este breve texto. Bien, 3 minutos para sus 5 preguntas. Mm. Bien, ya llegaron las primeras respuestas. Llegaron las primeras respuestas. Vamos a ver, Eliana. Bien, ahora sí. Primero voy a contarles las respuestas, ¿de acuerdo? Y luego pasamos a las consultas. En cuanto a la uno, la respuesta es beso. Ejercicio 2, enano, causalidad. ¿M? Causalidad. Número 3, avión. Aunque no sé si lo han notado, pero me parece que en la número 3 tuvimos que contentarnos, tuvimos que conformarnos con la menos mala. Me parece que la alternativa avión califica como clave, pero porque es la menos mala. Luego les explico un poco más este asunto, ¿ya? En cuanto a la pregunta 4,
beso, beso. Y finalmente la 5, casa, casa. Eh, Antes de recibir consultas, quiero explicar por qué en la 2 la respuesta es enano, o sea, causalidad. Para ello, vamos a buscar el término en cuestión, despertó. Bien, dice, su estado era de extrema confusión y su aspecto físico, ropa desgastada, inconsciencia parcial, despertó sospechas inmediatas. Si a mí me pidieran proponer un sustituto del verbo despertar basándome en este contexto, imagino que estarán de acuerdo si digo provocó. ¿M? Provocó su estado y su aspecto físico, provocó sospechas inmediatas, ocasionó sospechas inmediatas, causó sospechas inmediatas. Esto que me acabo de permitir es para que noten que el término es usado prácticamente como sinónimo de provocar, ocasionar, causar. Entonces, basado en eso, es que preferí la alternativa enano, causalidad. ¿M? Porque el término causalidad, en un sentido muy lato, por cierto, muy amplio, justamente hace alusión al hecho de que algo es presentado como causa. ¿M? Algo, repito, es presentado como causa. Bien, eso en cuanto a la pregunta número 2. Y antes de recibir consultas, quiero también comentar un poco mi percepción del ejercicio número 3. No sé si lo notaron, pero tengo la impresión de que de haber existido la alternativa I, C, I, I, repito, de haber existido esa alternativa I, C, I, esa habría sido mejor. Esa habría sido. Obviamente no hay, no existe entre las opciones, de modo que nos acomodamos a la menos mala y creo que la menos mala es la alternativa avión. ¿En qué me baso? Les comento. Como saben, esta es una pregunta de compatibilidad e incompatibilidad. Y como en muchas de estas ocasiones, debemos establecer el valor de la compatibilidad basándonos en la gráfica. Ahí lo dice, ¿no? Con la información visual y textual de la infografía. Con la información visual y textual de la infografía. Mucho cuidado. Al decir la palabra textual, no se está refiriendo al texto, se está refiriendo a las palabras que forman parte de la gráfica, a esos pequeños textos fragmentados que forman parte de la gráfica. Sí, pienso que sí, Diana. ¿Sabes por qué? Dice la 4. En el momento de su hallazgo, vestía ropas ajenas. Ropas ajenas. Solo eso necesito para demostrar mi punto. Porque en la gráfica, y vamos a repasarlo, dice así, su ropa estaba desgastada y parecía que no era suya, y parecía que no era suya. Ese pequeño texto que acabo de repasar y que forma parte de la gráfica, caracteriza la ropa como que no era posiblemente suya, como que no era posiblemente suya. Es decir, no es una aseveración. No está diciéndolo el autor con plena seguridad. Si lo dijera con plena seguridad diría, esa ropa no era suya. Dice, y parecía que no era suya. Ahora, ¿en dónde sí se expresa el autor con plena seguridad acerca de la ropa? En el texto, no en la gráfica. En el texto sí usa palabras para indicar que esas prendas no eran suyas, que eran ajenas. Pero en la gráfica se usa el término parecía. Y es obvio que esa palabra sugiere duda, no certeza. Y miren lo que dice la 4. En el momento de su hallazgo, vestía ropas ajenas. ¿Mm? Por eso considero que la cuarta sí podría calificar como un enunciado incompatible. Pero no habiendo la alternativa
I, C y I, y acomodándonos a las opciones, pues la alternativa clave es la A. ¿M? Es la A. Bien, entonces ese es un comentario que me permito lanzar para que lo sometamos, si desean, a reflexión. ¿M? Ojo de águila. A veces sí, pero a veces se me pasa. El otro día dictando en otro salón, mm, creo que era selección, si no me equivoco, se me pasó un detalle. Y una jovencita se percató. Con vergüenza tuve que cambiar la respuesta porque ella tenía razón, pues. Ella tenía razón. Mm. Bien, entonces, ahora sí, consulta sobre alguna de estas respuestas, incluyendo la 2 y la 3 que acabo de comentar y que por supuesto también son objeto de consulta si lo deseas. ¿Alguna pregunta? Ahí está, aquí hay una consulta. Viene de parte de Villarroel. ¿Por qué no la C en la 2? Vamos a ver, repasemos la 2 entonces. Ya. Mm, volvamos a la lectura. Una pregunta, Villarroel. ¿No cree usted que la palabra reacción se puede interpretar más bien como una consecuencia? Me explico. Yo hago algo y ocurre luego una reacción. Y cuando digo yo hago algo, puede imaginar con toda libertad lo que usted prefiera. ¿M? Desde encender la luz hasta escribir una novela, lo que usted prefiera. Pero en cualquier escenario, la reacción, ¿qué lugar ocupa? ¿El lugar de la causa o el lugar del efecto? ¿Cómo definimos una reacción? ¿Como el primer suceso que da pie a hechos consecuentes? Exacto, como el efecto, como el efecto. Y considero que el término despertar se interpreta más bien como provocar algo, ocasionar algo. Si ese algo que estoy provocando luego genera una respuesta, esa respuesta es la reacción. Pero en principio, ese algo, yo lo entiendo como el resultado de la palabra despertar. En ese sentido, el término despertar no es el resultado, no alude al resultado, alude a la causa, al origen, a la fuente, al motivo. Por eso el verbo, repito, despertar, tranquilamente se puede reemplazar por verbos como causar, provocar. ¿M? Y cualquiera de estos verbos obviamente pues hace alusión al concepto de causalidad. ¿M? Por ese motivo no conviene la alternativa reacción, que más bien correspondería al efecto, no a la causa. No a la causa. A ver, a la espera de más consultas, si la hubieran. Aquí hay una consulta. Dice, disculpe, profe, pero ¿por qué en la primera pregunta no puede ser la A si la premisa pide un resumen con mayor precisión? Vamos a ver. Alternativa A, pregunta uno. Esa es la consulta de Lucián. Vamos a ver. Yadir, le pido paciencia primero a Lucián. Luciana, debo suponer. Vamos a ver. Dice, ¿cuál de los siguientes enunciados resume con mayor precisión el contenido del texto y de la infografía sobre la muerte de Edgar Allan Poe? Dice, la muerte de Poe fue explicada médicamente como una infección cerebral, aunque algunas teorías lo vinculan con una conspiración literaria. Ah, debo preguntarle, Luciana,
Su nombre no está completo, así es que voy a asumir que es Luciana. Me corrige si me equivoco. Debo preguntarle, Luciana, eh, ¿cómo justificamos lo de la conspiración? ¿Mm? ¿Cómo justificamos lo de la conspiración? ¿Mm? No sé si, Luciana, perfecto, listo. No sé si usted tiene algún recuerdo específico sobre alguna posible conspiración. Mm, a ver, Poe fue encontrado moribundo en Baltimore en circunstancias confusas y su muerte se mantiene como un misterio aún no resuelto. Oiga, yo no creo que sea tan general como usted me acaba de decir, ¿eh? Porque eso es justo lo que el autor quiere destacar sobre Edgar Allan Poe, ¿m? El misterio que gira en torno a su muerte. Y hay datos que se recogen en la alternativa B que califican como detalles correspondientes a un resumen. Fue encontrado moribundo en Baltimore en circunstancias confusas. ¿M? Y lo cierto es que su muerte hasta la fecha se mantiene como un misterio que no se ha resuelto. ¿M? Entonces, mi primera objeción, la que le acabo de plantear, es cómo justificamos el concepto de la conspiración. ¿Sabe por qué le digo? Porque la conspiración supone que varias personas se ponen de acuerdo para hacerle algún mal a un tercero. Entonces, ahí mi duda, ¿cómo justificar ese concepto con los datos que nos ofrece la lectura? Específicamente el concepto de la conspiración. Mm. Listo, Luciana, perfecto. Mm, imagino que habrán pensado en alguna ocasión, ¿no? Profe, pero dice envenenamiento o asesinato, ¿eso no es conspiración? No, no. O mejor dicho, no necesariamente, porque si fue asesinado por una sola persona, allí no hay conspiración. O si fue envenenado por una sola persona, allí no hay conspiración. Para que ocurra la conspiración, repito, varias personas deben ponerse de acuerdo. Y por varias, mínimo dos. ¿M? Entonces, basado en ese concepto, es que podemos ya descalificar la alternativa avión. Ahora sí, Yadira, usted consultó por, o perdón, Yadir creo, ¿no? Si no me equivoco, usted consultó por la alternativa beso. Ah, ya. Mm, eh, mire, la palabra activar es un término muy específico para usarlo como sinónimo del término provocar. No digo que no puedan ser sinónimas, pero hay una notoria diferencia en cuanto al uso. Una consulta. Si yo le pregunto, eh, ¿por cuál de estas dos palabras reemplazaría el verbo despertar? Y mis dos únicas opciones son causar y activar, ¿de acuerdo? Juegue solo con esas opciones. ¿M? Juegue solo con esas opciones. Causar, activar, ¿de acuerdo? Bien, la oración es la siguiente. ¿M? Eh, no comer me ha despertado un gran apetito. No comer me ha despertado un gran apetito. ¿Mm? ¿Cuál usaría como sinónimo de despertado? ¿Activado o causado? Así es, causado. Porque cuando usamos el término activado, yo no creo que estemos pensando, por ejemplo, en un proceso orgánico, como el sueño o el hambre o cosas por el estilo. Si pienso más bien en activado, lo asocio al funcionamiento de una máquina, a un proceso mecánico, a ese tipo de cosas.
Por ejemplo, ¿no? Activar un misil, ¿m? O activar, ¿m? Un computador, o activar una máquina, un auto. Entonces, aunque admito que puedan ser sinónimas, el inconveniente del verbo activar es que tiene un uso tan específico que ya no resulta el mejor como sustituto o reemplazo o sinónimo o término análogo o afín de la palabra en cuestión que es despertar. Entonces, considero que no conviene por ese motivo. ¿M? Términos más amplios como causar, provocar, ocasionar, son mejores en este caso, ¿no? Son mejores. ¿M? De allí que surge el concepto de causalidad, que hace referencia, repito, a que algo es causa de otra cosa. Bien, a la espera de alguna otra consulta, si la hubiera. Listo. Bien, si no hay más consultas, entonces pasamos al texto número 2, que me parece también les va a interesar. No sé si han visto ese dibujo animado Lady Oscar. Es posible que lo hayan visto, tal vez no, pero trata sobre, rápidamente, sobre una niña que es criada, que es educada como niño, ¿m? Como varón, como hombre, porque pues su papá deseaba tener justamente un niño. ¿M? Y lo cierto es que esta jovencita se volvió tan bueno en los adiestramientos que su padre le ofreció que acabó integrando el ejército francés. ¿M? Y de hecho terminó ocupando un cargo importante. ¿M? Ocupó, repito, un cargo importante en el ejército de Francia. Esto es parte, ¿no? Parte del dibujo animado llamado Lady Oscar. Pero al autor de estos textos, bueno, del texto A y el autor del texto B, les da pie para reflexionar acerca de conceptos o temas de interés cultural hoy en día. ¿Ya? Y de eso vamos a hablar justamente con el texto 2 y el texto 2A, perdón, y el texto 2B. Jovencitas, jovencitos, tienen 7 minutos para ambas lecturas. Si ya tienen sus respuestas, como ya saben, pueden enviarlas para irlas revisando. ¿M? Pero el plazo es de 7 minutos. Si no me equivoco, ha llegado a Netflix, ha llegado una versión moderna de ese dibujo animado. Y creo que es una película completa. No sé cuánto dura, no sé si es una serie, creo que es una película completa. Pero la Lady Oscar que yo recuerdo, ¿m? De hace años atrás, era una serie. Era una serie. A ver, Derry. Uy, chispas, Derry, tienes que volver a revisar las 6, las 7 y la 10. Las 6, las 7 y la 10. Diana, revise las 6, las 7 y la 10. Las 6, las 7 y la 10. ¿Mm? Y mientras se va terminando el plazo, aprovecho para comentarles que cuando yo vi Lady Oscar, ¿m? Eh, yo era un adolescente. Creo que tendría mis 13 o 14 años, no me equivoco. Mm, Creo que sí, creo que por ese tiempo yo era adolescente. ¿M? Y que yo sepa, nunca me generó problemas de identidad. Entonces yo tengo la impresión de que el autor del texto B es un exagerado. Celis, ya voy a tener en cuenta tu consulta, no te preocupes. Con corazón incluido, ¿de acuerdo? Bien,
Ahora sí a la cuenta de 5, 4. Villarroel también está de acuerdo. Por 2. 3, 2. Imagino que sí, Yusel, pero qué raro. Cuando uno ve una historia a sabiendas de que lo que uno está viendo es una historia inventada, ¿m? Una historia inventada, ¿m? Es raro que nos enfrasquemos en la posibilidad de que esto sea cierto y más aún de todas las potenciales consecuencias de si fuera cierto. Cuando uno consume historias inventadas, eso que también se llama ficciones, cuando uno consume ficciones, ¿m? Uno las consume motivado por otras necesidades, ¿no? Más allá de tratar de descifrar que en esas historias hay intenciones profundamente ideológicas o doctrinales, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención que en nuestra época nos topemos con ese tipo de discursos en donde se le confiere a la ficción una capacidad que creo yo no tiene tanto, ¿eh? Moldear una conciencia, definir una identidad o crear un complejo de identidad en los sujetos. La verdad que me resulta difícil pensar en una historia inventada con ese poder, con la capacidad de generar ese tipo de confusiones en esa construcción de identidad que a cada sujeto le toca. Y aunque admito que cuando se es niño es más un hecho pasivo que un acto consciente, pero incluso como hecho pasivo en donde los demás son los participantes más activos de la construcción de esa identidad, más que ese pequeño, más que esa pequeña, incluso, debo decir que el entorno y su realidad tan marcada ejerce un impacto mucho más fuerte que una historia inventada, que una ficción. ¿M? ¿Qué puede hacer una historia inventada como un factor que influya sobre la identidad de un niño cuando ese niño convive horas, días, meses, años con personas cuyos comportamientos también contribuyen a construir la identidad de ese pequeño o de esa pequeña? Insisto, se le otorga un poder a la ficción que realmente no posee. La ficción obviamente sirve, pero sirve de otro modo, ¿no? No para construir la identidad o para ejercer una influencia potente en la identidad de un niño. Eso me parece una exageración. Ah, claro, Yusil, te entiendo. Mm, Imagino que el autor del texto B, pues sí está convencido de esas cosas, ¿no? Mm, Pero bueno, tiempo, ahora sí. Pasemos, pasemos a comentar rápidamente estas lecturas. Para el autor del texto A, como seguramente ya lo han notado, Lady Oscar es una magnífica oportunidad de crecimiento para los niños, en el sentido de que, en el sentido de que Lady Oscar le ofrece a las niñas, a los niños, la oportunidad de ver la realidad de una forma mucho más inquisitiva, más cuestionadora, con los ojos más abiertos. Además de que también le ofrece a las personitas una oportunidad de brindarles un escenario histórico para explorar si son curiosos por los detalles o pormenores de la vida francesa en aquellos tiempos, ¿no? ¿Mm? Pero por su parte, el autor del texto B considera que Lady Oscar no le hace ningún favor a los niños en el sentido de que esta presencia ambivalente que es Lady Oscar, porque es una mujer con atuendo de hombre, ¿no? Y con modales varoniles, además, ¿eh? Crea pues confusión en ese sentido de identidad que se está construyendo en la mente de una pequeña, de un pequeño. Y ese es el mayor riesgo de exponer a las niñas, a los niños, a un dibujo animado como Lady Oscar, ¿no? Ujú. Bien, entonces, dicho esto, ya podemos o ya puedo justificar la alternativa casa en la pregunta 6. ¿Cuál es el punto de discrepancia central entre los textos avión y beso? Dice casa.
si la construcción de Oscar empodera a los niños, o sea, les da herramientas para mejorar como personas, más inquisitivos, más cuestionadores, más curiosos, ¿no? O por el contrario, si su ambigüedad identitaria los desorienta. ¿Qué ambigüedad identitaria? ¿A qué se refiere la alternativa C con esto? Justamente a la identidad ambivalente de Lady Oscar, ¿no? A la identidad ambivalente de Lady Oscar. A esa ambigüedad identitaria se refiere el autor, ¿no? Esa doble identidad. Viste como hombre, tiene modales de hombre, lucha en los ejércitos franceses como un hombre, pero sabemos que es una mujer que se enamora de hombres, como cualquier mujer, entonces, ¿qué hace vestida? Pues como soldado, ese tipo de cosas. Entonces, creo la alternativa a casa realmente refleja el debate en cuestión, realmente reproduce el debate entre estas dos lecturas. Si Lady Oscar es un dibujo animado que beneficia a los niños, ¿m? Porque les brinda herramientas intelectuales, etcétera, históricas, o más bien es una sobreexposición perjudicial debido a la ambivalencia de identidad del personaje principal. Bien, no sé si Celis aún tenga la consulta que deslizó hace un momento, porque creo que él pensaba en la alternativa avión acerca de la pregunta 6, si no me equivoco. Dice la 6, alternativa. Ya, listo, Celis, no hay problema. En cuanto a la 7, la respuesta es enano. 7, enano. Número 8, dado. 8, dado. Número 9, beso. 9, beso. Y número 10, enano. Número 10, enano. Voy a permitirme, antes de recibir consultas, hablar en favor de la alternativa enano de la pregunta 7, ¿m? Porque he notado que varios marcaron otras opciones. ¿Por qué entiendo la palabra complejos como profundidad? Vamos a repasar el término usado por el autor del texto A. Dice, ¿m? eh, Oscar, estoy retrocediendo varias líneas para captar mejor la idea. Oscar, o sea, Lady Oscar, el dibujo animado, se desempeña con excelencia en roles tradicionalmente masculinos. El dibujo, el anime, enseña a los menores a cuestionar. Exacto, Yusel, esa es la portada de Lady Oscar, ¿no? Esa chica, pues, es justamente Lady Oscar. ¿M? Yo no he visto la película, la que están transmitiendo por Netflix, y creo que es una película. Creo haber visto 1 hora y más de duración, así es que asumo que es una peli, una versión de largometraje para lo que originalmente fue una versión en serie. ¿Ah? Si ese es el caso, recomiendo también que vean la serie, porque tiene un mayor desarrollo de la historia. Bueno, repito, el anime enseña a los menores a cuestionar las expectativas sociales y a valorar la igualdad de oportunidades por encima de los estereotipos de género. Y luego sigue. En segundo lugar, la serie expone dilemas morales complejos. Oscar debe elegir entre la obediencia al mando real y la compasión hacia el pueblo hambriento. ¿Qué entiendo por dilemas morales complejos? Yo lo entiendo de este modo, de gran importancia, de gran importancia. Es posible que alguien diga, profe, pero complejo no es acaso sinónimo de difícil. Sí, acepto que también puede asumir ese otro concepto, ese otro sinónimo, pero no en este contexto. Pienso que en este contexto nos está insinuando el grado de importancia de los dilemas morales a los que se enfrenta el personaje Lady Oscar. Llego a esta conclusión por dos motivos. Hace un rato leí líneas antes y en las líneas anteriores se habla sobre cuestiones de suma importancia, como por ejemplo, que a los niños se les ofrece la oportunidad de cuestionar expectativas sociales, a valorar la igualdad de oportunidades por encima de los estereotipos. Entonces, alguien podría pensar, profe, pero ese argumento es anterior. ¿Cómo así influye sobre su interpretación del término complejo? Porque creo que la línea argumentativa del autor es rescatar en favor de Lady Oscar
la mucha importancia de los contenidos que comunica. Y cada uno de los argumentos que nos ofrece el autor rescata justamente la gran importancia de esos muchos contenidos que se deslizan a través de este dibujo animado. Es en ese sentido que el segundo argumento también desarrolla un contenido de importancia que se le ofrece como oportunidad a los niños. ¿Cuál es? Enfrentar dilemas éticos o morales. Entonces, basado en esto que les cuento, entiendo la palabra complejo como de suma importancia. Profe, pero no entiendo, pero usted marcó la alternativa enano y dice profundidad. Aquí viene la segunda parte de mi explicación. Profundidad también se entiende como importancia. Me explico. ¿Alguna vez escuchaste esta expresión? ¿Qué profundo? Cuando la usamos al escuchar las cosas que alguien dice y que nos parecen significativas, memorables, valiosas, qué profundo. La palabra profundo también tiene el sentido de importante, de relevante, de significativo. Y por ese motivo me inclino en favor de la alternativa enano. Por esa razón marqué esa opción. Aquí hay un comentario de Diana. Sí, soy profe, crecí con esa idea y crecí con hermanos y varones, pero soy mujer. Ajá. Ah, no sé si ese es el caso de todas las chicas que crecen rodeadas por varios hermanos, es decir, por varios varones, ¿no es cierto? Pero imagino que sí hay, ¿no? Una influencia importante. Después de todo, en un afán de participar activamente en los juegos cotidianos con los hermanos, pues imagino que una chica tendrá que hacer concesiones para tratar de participar en lo que obviamente le resulta divertido porque ve a sus hermanos pasarla bien, ¿no? Pasarla muy bien. Es en esa medida que alguna jovencita, única hija, rodeada por varios hermanos, tres, cuatro, hace pues ese tipo de concesiones, ¿no? Jugar al fútbol, por ejemplo, o a las canicas, ¿no? Bueno, en todo caso, volviendo a lo que decíamos. ¿Más consultas? ¿Alguna otra consulta? Sariana. Sí, profe, si no, no sobrevives. Full defense. Sí, pues es verdad. Es verdad. Mm, A ver, a ver. ¿No hay más consultas? ¿Seguras? ¿Seguros? Bien, no hay entonces más consultas. Pasemos al texto número 3. Como saben, el texto 3 está en inglés y en español en el boletín, excepto, claro, las preguntas y las alternativas que solo figuran en inglés. Si tienes dudas, ya sabes que tienes dos opciones. ¿M? Una opción es usar tu celular, porque seguramente sabes que Google tiene un traductor instantáneo. Con una camarita lo traduces de inmediato. La otra es usar el archivo que te fue enviado, en donde están las traducciones de las preguntas y las alternativas como un apoyo adicional para que te ayudes a comprender las partes que no estás comprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces puedes acceder a ese archivo en donde están las preguntas y las alternativas traducidas y así ayudarte a enfrentar los ejercicios del texto 3. Sadiana le ganaba a sus hermanos, dice. Bueno, bien, entonces, 7 minutos, texto número 3. Este texto está dedicado a las personas que son amantes de los gatos. Bien, acaban de llegar dos propuestas, Sebastián y Yosel. Vamos a ver un ratito. Solamente la 12. eh, sí, Yosel solamente la 12. Celis también la 12. También así como Yosel, tú también tienes que revisar únicamente la 12. Las demás están bien. Sí, Yosel, sí soy, dice. Las distintas manifestaciones que el gato tiene para con las personas y cómo a través de estos gestos o actos
estos animalitos demuestran su cariño hacia los seres humanos que los cuidan. Hay una lista no tan larga de gestos o de acciones que practican estos animales para demostrar su amor o su cariño o su apego a las personas que los cuidan. Por ejemplo, el autor habla de cabezazos. Líneas antes describe este comportamiento como el hecho de que el gato apoya su frente contra la mano o la mejilla de una persona. También habla sobre parpadeos, ronroneos, amasamientos. Todos estos gestos son, repito, demostraciones de, de cariño, de afecto, aunque también hay una interpretación relacionada con la comodidad o la sensación de seguridad que los animalitos experimentan y de ese modo pues transmiten todo esto que sienten, ¿no? Estar tranquilos, no sentirse amenazados, cosas por el estilo. Ahora, hay un gesto que aquí no se menciona. Y seguramente quienes son dueñas, dueños de gatos, me darán la razón. Las mordidas. Los gatos muerden como gesto de cariño. No es una mordida fuerte. No lo hacen con intención de herir. Por eso, de forma muy medida, muy moderada, los gatos te dan pequeñas mordidas y considero que es también uno de esos gestos de cariño que reservan para aquellas personas con las que han desarrollado un fuerte vínculo de apego. En el texto no se habla sobre las mordidas. Me habría gustado que también se mencione, pero lo cierto es que también. Ah, y otro gesto que tampoco se menciona en esta lectura y que también vale la pena comentar. eh, Regalos. Los gatos nos traen regalos. ¿m? Cucarachas, ratoncitos, insectos, alguna limaña. Los cazan y te lo traen. ¿m? Y te lo traen. Cucarachas, claro. ¡Uy, qué pena, colibrí! Pero sí, imagino que califica como, como una de esas presas que a los gatos les resultan pues una tentación enorme. Sí, hacen eso, es cierto, Yadrián. Te traen pues alimañas, ¿no? Cucarachas, pericotes, hacen eso. Y a veces te lo traen todavía vivo. Yo recuerdo que una vez a mi hermana mi gato, no sé si fue ruso o si fue tigro, le llevó un pericote. Mi hermana se agachó, se puso en cuclillas para ver qué le había traído y lo dejó en el piso. Y apenas lo dejó en el piso, ¡pum! El pericote salió volando. O sea, todavía estaba vivo. ¿no? Hacen eso los gatos como también como una demostración, ¿no? De cariño. Asumo que también se puede interpretar de otro modo, como nos considera parte de su manada y no a la inversa. Ellos no son parte de nuestra manada. Nosotros somos parte de su manada pues nos trae ese alimento, ¿no? También se puede interpretar de ese modo. Bueno, como les dije, este texto está pues dedicado a las personas que son amantes de los gatos. Bien, ahora sí, pasemos a comparar respuestas. En la número 11, ¿cuál es la idea principal del texto? Clave casa. Los gatos comunican amor mediante cabezazos, parpadeos lentos, ronroneos y amasamientos. Esto del amasamiento seguramente lo han revisado a través de internet. Cuando yo me topé con esta palabra al leer este texto, me confundió. ¿Amasamiento? ¿A qué se refiere con amasamiento? Y entonces busqué en YouTube, ¿no? Gatos amasando. Y apareció pues una enorme cantidad de grabaciones cortas de gatos realizando ese gesto de amasar, ¿no? O sea, con sus patitas apoyándose en una superficie, una almohada, qué sé yo, ¿no? Exacto, exacto, Yusel. Imagino que por esa razón le otorgaron el nombre de amasar a ese gesto, ¿no? Como si estuviesen pues amasando harina, ¿no? Ajá. Bien, entonces para la 11 casa. En la 12 la respuesta es dado. Como bien lo dijo Yusel, aquí nos piden el antónimo, o sea, lo opuesto. Y sí, el opuesto de suave es áspero. Claro que suave
En el texto se entiende como gentil, amable, cordial, ¿no es cierto? Gentil, amable o cordial. Y vale la pena recordar que áspero en sentido figurado también debe interpretarse como tosco, burdo, rudo. Entonces, sí, son antónimas. Diana envió una cara de disgusto. Mm. Número 13. Es incompatible afirmar que los gatos muestran afecto solo ronroneando. ¿Por qué? Porque no solo lo hacen ronroneando, hay muchos otros gestos que utilizan estos pequeños animales para demostrar su cariño. La clave, la alternativa enano. También se vinculan a través de toques de cabeza, parpadeos lentos y amasamiento. Clave enano. 13 enano. Número 14. ¿Qué se puede deducir sobre la sensación de un gato cuando amasa una superficie blanda? La respuesta es beso. Recuerda la calidez y la seguridad de la lactancia materna cuando era pues un gatito. Ah, y a propósito de esa palabra, gatito, si alguna vez se te ocurre llamar cachorro a la cría de un gato, es correcto, es correcto. Pero se ha extendido más la forma gatita o gatito para referirnos a los cachorros de los gatos. Pero también es válido usar el término cachorro, ¿de acuerdo? Para gatos. ¿Mm? Yo recuerdo que una vez le consulté a un veterinario por esto, por lo de cachorro. Y él me comentó, mira, él me comentó esto, que él no usa la palabra cachorro para las crías de los gatos. Él usa la palabra cachorro estrictamente para las crías de los perros, pero no de los gatos. Y a mí me llamó la atención porque yo sabía que era una palabra válida para distintas crías de mamíferos. Por ejemplo, también a la cría de león se le puede llamar cachorro. ¿m? No hay problema. No hay problema. A la cría del oso también se le puede llamar cachorro. ¿M? Claro que en el caso del oso, su cría tiene un nombre muy específico, ¿no? Es osesno. La cría del oso tiene un nombre muy específico, es osesno. En el caso de los gatos, como no tienen un nombre específico, pueden usar gatito o pueden usar pues cachorro. Y usted dice michis, Felix catus, que es el nombre científico, Felix catus. Sí, michis también, pero nunca me he puesto a revisar el diccionario si se incluye la palabra michi. Después lo voy a revisar a ver si ya está incluida. Bien, y la 15, la respuesta es casa. Si parpadeas lentamente hacia tu gato todos los días, lo más probable es que fortalezca su confianza y profundice su vínculo con el tiempo. Clave, la alternativa casa. Ahora sí, ¿alguna consulta, si la hubiera, sobre alguna de estas respuestas? Félix Catus. Felinus carnivorus. Esas expresiones inventadas, aparentemente latinas, se popularizaron por los Looney Tunes. No sé si ustedes veían los Looney Tunes. ¿m? Ahí pasaba un segmento con el coyote y el correcaminos. Y parte del guión incluía, pues, ¿no? Expresiones supuestamente latinas para referirse a ciertos animales, ¿no? En este caso el correcaminos y el coyote. ¿no? Ah, ya, bacán. Y usted dice sí, Oscar también sí, Daniela sí. Sí, pues. Eh, pájaros velocis, ¿no? Bueno, terminamos entonces el texto número 3 y ahora sí, 7 minutos. Diana y Daniela también se apuntan, sí. Texto número 4. Llegamos a nuestro texto final. Texto número 4. También 7 minutos, como ya es usual, 7 minutos para el texto restante. Y CI, CI, CI. Número 19. Clave dedo. Y la número 20, la respuesta es enano. La respuesta es enano. Bien, debo preguntar si
¿Alguien tiene alguna consulta en estos pocos, bueno, minutos, en este minuto que nos queda? ¿Mm? Pueden aprovechar. En todo caso, yo sí tengo una consulta. ¿Han leído esta novela, Cien años de soledad? Claro, quiera, no hay problema. En la 16 repito, dado, 17 enano, 18 casa, 19 dado y 20 enano. En la 16 es dado, Yusel. En la 16 es dado. De nada, Kiara. Tal vez convenga que empiecen a leer a Márquez abordándolo por sus novelas breves, iniciando la lectura de Márquez, repito, a partir de sus novelas más breves. Él tiene novelas breves, ¿no? Por ejemplo, Crónica de una muerte anunciada es una novela bastante breve. ¿M? El coronel no tiene quien le escriba es también una novela breve. ¿M? Y la última novela que publicó en vida lleva por título Memoria de mis putas tristes, que también es una buena novela. De hecho, creo que es una de sus mejores obras literarias. Memoria de mis putas tristes. Tiene un título medio obsceno, pero ese es el título literalmente hablando. Así es que si lo van a buscar para leerlo, pues tienen que recordar que ese es el título, Memoria de mis putas tristes. Es una muy buena novela. Hay una novela posterior que él nunca culminó y que le encargó a sus hijos que nunca la publicaran porque él no sentía que hubiese logrado lo que deseaba. ¿Ya? Pero sus hijos, después de la muerte de Gabo, desobedecieron al papá y terminaron por publicar esa última novela. Sí, pues yo también pienso que es terrible. Debieron respetar los deseos de su padre, pero no lo hicieron. Y pueden investigar sobre esa última novela. ¿M? Pero bueno, jovencitas, jovencitos. Allá, a ver, Franz, ¿por qué la 19 es dado en vez de casa? A ver, dice. Se puede deducir que la repetición constante de nombres en la familia Buen Día, dice la alternativa casa, facilita la comprensión de eventos históricos, facilita la comprensión de eventos históricos complejos de la familia. Yo más bien considero, Franz, que la intención del narrador es la de insinuar una marca sobre toda esta genealogía, una impronta, un sello, una marca sobre toda esta genealogía familiar. Entonces, el hecho de que se repita constantemente ciertos nombres es un poco una estrategia narrativa para ir insinuándole a los lectores de que aquí hay un destino común, hay un destino compartido. Es por esa razón que la alternativa de resulta una mejor respuesta, ya que, repito, es muy compatible con las intenciones interpretativas que el autor nos ofrece en su propia lectura. Vamos a ver. Ya. ¿Estás seguro que en el texto no se menciona? A ver, yo recuerdo que sí se menciona un poco la idea y a partir de la misma se lleva a cabo esa deducción. ¿Mm? Ah, ya, de acuerdo, Francis. Listo. Profe, ¿por qué le dice ese enano? Ah, claro, porque aquí la frase memoria colectiva tiene un sentido figurado. Fíjate lo que dice el autor. Dice, el dato de 17 aurelianos con distintas madres y la abundancia de nombres repetidos simboliza esa memoria colectiva que no aprende de sus errores. Hay entonces una cultura común, pero que lastimosamente no sirve de lección para toda esta genealogía porque tiende a repetir los mismos errores a través de sus distintas generaciones. Entonces, cuando se habla de esa memoria colectiva como símbolo, se hace alusión a esa cultura compartida. No es literalmente hablando una memoria compartida, es
un estilo de vida que comparten, toda una cultura compartida. De allí justamente surge la alternativa enano, un patrimonio cultural, aludiendo justamente a todos estos valores sobre los que caen y recaen y del que por lo visto no encuentran salida los llamados buen día. Por esa razón, jovencita, es mejor la alternativa enano. Bueno, chicas, chicos, ahora sí, ya me despido, ya son las 11:24. Hasta la próxima semana, cuídense mucho. De nada, Yosel, pásenla bien, hasta luego. De nada, Franz, listo.